Buenas noches con todos. Revisemos el repaso número 36. Repaso número 36. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es menos probable en la nefritis túbulo-intersticial? Nefritis túbulo-intersticial. Puede haber poliuria, sí. Puede haber acidosis tubular renal, sí. Puede haber insuficiencia renal progresiva también. Diabetes insípida nefrógena, correcto. Lo que no puede haber es una proteinuria superior a 3.5 gramos en 24 horas. Respuesta incorrecta, lo menos probable. Recordemos que en las enfermedades túbulo-intersticiales con glomérulo intacto no deberían tener proteinuria nefrótica. No deberían tener proteinuria nefrótica, sino ausencia de proteinuria. Ausencia de proteinuria. Por ello es la respuesta correcta. Sin embargo, dado el daño tubular, sí puede haber poliuria, pérdidas electrolíticas, resistencia tubular a la ADH, diabetes insípida nefrogénica, acidosis tubular renal con GAP normal y en su evolución insuficiencia renal progresiva. Pregunta número 2. En un paciente con artritis reumatoide, en tratamiento con metotrexate, prednisona e indometacina, que presenta de forma aguda edemas y aumento de la creatinina plasmática, con un sedimento de orina poco expresivo y proteinuria inferior a 100 miligramos en 24 horas. La causa más probable es insuficiencia renal por AINES. Insuficiencia renal por antiinflamatorios no esteroideos. El cuadro clínico no es un síndrome nefrótico, sino que consiste en un paciente con edemas agudos y deterioro de la función renal, sin proteinuria, menos de 100 miligramos al día. Se debe sospechar por ello un fracaso renal agudo y la causa más probable es que sea secundaria a la indometacina. Secundaria a la indometacina, un AINE. La nefritis intersticial por metotrexate es muy rara y cursa con lesión túbulo-intersticial que suele dar alteraciones electrolíticas con poco fracaso renal, creatinina poco elevada y rara vez edemas. La glomerulonefritis secundaria de la propia artritis reumatoide es una entidad muy rara y se acompaña de datos de afectación glomerular como proteinuria. Pregunta número 3. La ecuación MDRD permite calcular el filtrado glomerular con una fórmula abreviada que incluye los siguientes parámetros excepto. En la edad sí, sexo también, raza también, creatinina sérica. Lo incorrecto, la talla. La fórmula de MDRD incluye creatinina, sexo, edad y raza. Algunas modalidades incluyen urea e incluso albúmina, pero no incluye talla. Por ello es la respuesta incorrecta. Recordemos, relacionado a este tema, la fórmula de Crocop-Gault. 140 menos la edad por el peso entre 72 por la creatinina sérica. 140 menos la edad por el peso entre 72 por la creatinina sérica en miligramos por decilitro. Este resultado nos dará la depuración de creatinina y en el caso de un caso clínico que sea una mujer,
hay que multiplicar el resultado por 0.85. En el caso nos pido una situación de una mujer, hay que multiplicar el resultado por 0.85. 140 menos la edad por el peso en kilogramos entre 72 por la creatinina sérica. Pregunta número 4. Son todas causas de acidosis hiperclorémicas excepto. Son todas causas de acidosis hiperclorémicas excepto. Adenoma velloso sí. Acidosis tubular renal también. Urétero sigmoidostomía y el uso de acetazolamida. En el correcto, excepto cetoacidosis diabética. Las acidosis hiperclorémicas. Las acidosis hiperclorémicas son aquellas anion gap normal. Anion gap normal. Es decir, que la acidosis aparece básicamente por pérdida de álcalis, bien por la orina o bien por el intestino. En cambio, la cetoacidosis diabética, se produce por acúmulo de sustancias ácidas endógenas y por tanto es una acidosis con un hiato aniónico elevado. Normoclorémica. Las acidosis hiperclorémicas son aquellas anion gap normal, es decir que la acidosis aparece básicamente por pérdida de álcalis, bien por la orina o bien por el intestino. Pregunta número 5. Señale la definición correcta de diarrea aguda. Diarrea aguda, recordemos, clave B. Duración menor de 14 días. Duración menor de 14 días. La diarrea se clasifica según el tiempo de duración de los síntomas en aguda cuando no supera las 2 semanas de duración. Aguda menos de 2 semanas. Persistente entre 2 y 4 semanas. Y crónica cuando supere las 4 semanas. Esta distinción tiene importancia no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino también etiológico, terapéutico y pronóstico. Entonces, diarrea aguda, dos semanas, menos de 2 semanas. La etiología más frecuente de diarrea aguda, aproximadamente un 80%, son las infecciones por virus, bacterias, helmintos y protozoarios. Sin embargo, la prevalencia de un agente infeccioso identificable se encuentra subestimada, porque en muchos casos no requieren de asistencia médica. Las infecciones que provocan la mayoría de los casos de diarrea aguda son víricas. Las infecciones que provocan la mayoría de los casos de diarrea aguda son víricas, como demuestran la mayoría de las series de casos publicados, aunque solamente alrededor del 1.5 al 5.6% de los cultivos resultaron positivos. La mayor parte están causadas por calicivirus, rotavirus, adenovirus entéricos y astrovirus. Recordemos la causa más frecuente en niños, rotavirus. La diarrea infecciosa bacteriana, sin embargo, es la responsable de la mayoría de los casos de diarrea grave. La diarrea infecciosa bacteriana es la responsable de la mayoría de los casos de diarrea grave. La infección por salmonela es la causa más frecuente de diarrea bacteriana aguda. La infección por salmonela es la causa más frecuente de diarrea bacteriana aguda. Los protozoarios y hongos son causas menos frecuentes. Pregunta número 6.
paciente VIH positivo, PPD negativo, que presenta dolor torácico que aumenta con la expiración. Dolor torácico que aumenta con la expiración profunda. Fiebre, disnea y tos. Fiebre, disnea y tos. En la radiografía de tórax se aprecia derrame pleural derecho. Derrame pleural derecho. En la toracocentesis aparece un exudado rico en linfocitos y en la biopsia pleural algunos granulomas. ¿Qué entidad sospecharía? Sarcoidosis, insuficiencia cardíaca, mixedema, tuberculosis, neumocistosis pulmonar. Respuesta, tuberculosis. Tuberculosis. El derrame pleural tuberculoso es un exudado El derrame pleural tuberculoso es un exudado de predominio linfocitario con glucosa baja y ADA elevada. La prueba de tuberculina es negativa en un 40% de los pacientes VIH positivos con derrame pleural tuberculoso, por lo que este dato no puede descartar la presencia de tuberculosis. La biopsia pleural muestra granulomas con necrosis gaseosa en su interior. Por su parte, la sarcoidosis presenta granulomas no gaseosos. La insuficiencia cardíaca y el mixedema son causas de trasudado. La insuficiencia cardíaca y el mixedema son causas de trasudado, no de exudado. Y en la neumocistosis pulmonar, el derrame pulmonar es un hecho excepcional. Pregunta número 7. Toxoplasma gondii es un microorganismo intracelular que infecta tanto a las aves como a los mamíferos. Señale la afirmación incorrecta entre las siguientes en relación a este patógeno. No se ha encontrado relación entre la enteropatía inflamatoria en el humano y la infección aguda o recurrente por toxoplasma. Correcto. La manifestación más frecuente de la toxoplasmosis aguda es la linfadenopatía cervical. ¿Sí? En el paciente inmunocompetente que solo presenta linfadenopatía, la titulación positiva de IgM indica infección aguda. Y si está clínicamente justificado el tratamiento si tiene síntomas graves y persistentes. Los pacientes con toxoplasmosis ocular deben recibir durante un mes tratamiento con pirimetamina más sulfadiazina o clindamicina. Sulfadiazina más pirimetamina, correcto. Lo incorrecto es la clave C. En el diagnóstico de infección aguda, la presencia de IgG circulante apoya el diagnóstico de infección aguda. En el 20 al 30% de los pacientes sintomáticos se produce linfadenopatía generalizada. Linfadenopatía generalizada. Entre el 20 al 40% de los pacientes con linfadenopatía presentan cefalea, malestar, fatiga y fiebre. En el diagnóstico de infección aguda, la presencia de IgA circulante apoya el diagnóstico de infección aguda. La presencia de IgA apoya el diagnóstico de infección aguda. Pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes fármacos antirretrovirales
produce típicamente como efecto secundario nefrolitiasis. Respuesta indinavir. Indinavir es un inhibidor de proteasa que tiene como efectos adversos más característicos el desarrollo de nefrolitiasis, indinavir, además de hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, indinavir causa nefrolitiasis. Además de hiperbilirrubinemia indirecta. La acidobudina produce característicamente anemia, granulocitopenia, miopatía y acidosis láctica. La didanosina y la salcitabina se asocian al desarrollo de pancreatitis y neuropatía periférica. Y por último, la neviparina produce exantema y alteración de las pruebas de función hepática. Pregunta 9. La fiebre de chikungunya es una enfermedad aguda transmitida por picadura de mosquito. Es endémica en ciertas áreas de América. En relación con ella conteste la respuesta correcta. El síntoma clínico característico, aparte de la fiebre, es la poliartralgia debilitante. El síntoma clínico característico, aparte de la fiebre, es la poliartralgia debilitante. El síntoma clínico que domina el cuadro son las poliartralgias. Además de fiebre, cefalea y mialgias. En el Perú, los dos departamentos con más casos reportados han sido Piura y Tumbes. Existe un ciclo selvático a partir del cual puede pasar a centros urbanos por picadura de Aedes. Si bien es cierto que durante la fase virémica se puede detectar actividad viral mediante PCR, no es lo habitual. Es más común determinar la respuesta de anticuerpos mediante serología una vez superada la fase inicial. Los cuadros atípicos y las complicaciones se presentan en menos del 0.5 de los casos y se observan con mayor frecuencia en pacientes de mayor edad y patología de base. Pregunta 10. El germen que produce con mayor frecuencia bursitis séptica es Staphylococcus aureus. El germen que produce con mayor frecuencia bursitis séptica es Staphylococcus aureus. La bursa constituye una estructura entre los músculos, los tendones y los huesos. Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de bursitis, artritis séptica y osteomielitis. Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de bursitis, artritis séptica y osteomielitis. Cabe retener que la artritis séptica afecta a grandes articulaciones, como por ejemplo el hombro, la cadera y la rodilla. Si bien existen formas poliarticulares de pequeñas y grandes articulaciones, con frecuencias secundarias a una diseminación hematógena a partir de tocarritis izquierda, que es más prevalente en pacientes con artritis reumatoide, adictos a drogas por vía parenteral o secundarias a una infiltración articular o traumática. Por su parte, Streptococcus viridans se implica en bacteriemias y sepsis, y endocarditis subaguda, así como en abscesos e infecciones dentales.
la especie de Streptococcus mutans. Infecciones dentales. Streptococcus mutans. Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea ocasiona tenosinovitis poliarticular asimétrica y cuadros de fiebre, poliartralgias y lesiones cutáneas. Y Streptococcus pneumoniae ocasiona artritis a través de una diseminación hematógena desde las vías respiratorias que suele ser monoarticular y aguda. Pregunta 11. ¿Es la causa más frecuente de dolor abdominal crónico? Hepatitis crónica, causas funcionales, sea de colon, estreñimiento, parasitosis intestinal. Respuesta: causas funcionales. Es la causa más frecuente de dolor abdominal crónico. Dolor abdominal crónico, causas funcionales. La causa más frecuente de dolor abdominal crónico es la patología de vísceras abdominales, seguida del dolor referido de patología torácica. Otras causas de las lesiones nerviosas y musculares, las englobadas bajo el término dolor crónico de la pared abdominal y el producido por algunas enfermedades sistémicas. Por lo general, cuando el dolor está relacionado con estímulos procedentes de una enfermedad orgánica, suele tener un inicio más reciente, una localización más precisa y en consonancia con las vías neuroanatómicas, y suele ser sensible a los fármacos antimotilidad y analgésicos de acción periférica. En ocasiones, a pesar de una adecuada anamnesis y tras realizar las pruebas complementarias pertinentes, no se logra identificar una causa orgánica que justifique la sintomatología del paciente. En estos casos hay que considerar el diagnóstico de trastorno funcional. En base a los criterios Roma III. Dentro de ellos cabe destacar la dispepsia funcional, el síndrome de intestino irritable y la disfunción vesicular. Pregunta 12. Va culminando. Mujer de 20 años acude por presentar edema en miembros inferiores. Edema en miembros inferiores, intolerancia al frío, dificultad en el aprendizaje y sequedad de piel. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Hipotiroidismo. El cuadro clínico nos hace pensar en un diagnóstico presuntivo de hipotiroidismo. Se denomina hipotiroidismo a la situación clínica caracterizada por un déficit de secreción de hormonas tiroideas, producida por una alteración orgánica o funcional de la misma glándula o por un déficit de la estimulación de la TSH. Los pacientes refieren intolerancia al frío, y en casos avanzados puede comprobarse hipotermia. Son frecuentes la astenia y la disminución del apetito. Astenia y disminución del apetito, con peso normal o aumentado por la retención de agua y sal, secundaria al depósito de tejido mucoide. La voz es ronca y áspera, debido a la infiltración mucoide de la lengua y la laringe. El signo más llamativo, que incluso ha dado el nombre a la afección, mixedema del adulto, es una singular tumefacción de la piel, que se distingue del edema porque la presión digital no deja fovea. Se manifiesta sobre todo en la cara, la nuca y el dorso de manos y pies. La piel suele estar seca, dura, escamosa, y a menudo es pálida y amarillenta por la frecuente aparición de anemia, vasoconstricción cutánea e hipercarotinemia. Las secreciones sudoríparas y sebáceas están reducidas. El cabello, las cejas, las pestañas y el pelo corporal se vuelven secos, gruesos y frágiles y tienden a caer. Cabello, cejas, pestañas y el pelo corporal se vuelven secos,
gruesos y frágiles tienden a caer. En el aparato digestivo es frecuente la macroglosia por infiltración mixedematosa, el estreñimiento y la acloridio. Además puede aparecer mala absorción. En el sistema nervioso central aparece la lentitud de las funciones intelectuales e incluye el habla. En el sistema nervioso central destaca la lentitud de las funciones intelectuales e incluye el habla. El paciente se vuelve lento e indiferente y puede aparecer ataxia de tipo cerebeloso. La falta de concentración y de memoria, además de la somnolencia, son habituales. Falta de concentración, falta de memoria, somnolencia son habituales. Las alteraciones psiquiátricas de tipo depresivo o paranoide son relativamente frecuentes y a veces se observan cuadros de agitación, ataxia, convulsiones e incluso coma. Hipotiroidismo. Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos en un siguiente video.